Como todos sabemos, en algunos de nuestros países ha sucedido que algún sacerdote conocido, importante, de pronto se haya sabido que tenía una doble vida. Y esto se suma a los escándalos que ya han habido en Estados Unidos y otros casos en América Latina donde vemos ejemplos similares y escándalos que parecen no acabar. Siempre sale alguien nuevo, famoso o conocido que de pronto es acusado de conductas inmorales o de una doble vida. Sobre este tema, un lector de Así Prensa me preguntaba o me transmitía una inquietud que a mí me consta, porque lo he hablado personalmente con muchísimas personas, es una inquietud que también preocupa, inquieta a muchos otros católicos, lectores de Así Prensa o no. Y es el tema de cómo asumimos esto que nos choca tanto, ver una persona extremadamente virtuosa, aparentemente, que de pronto se descubre que tenía una doble vida, ¿no? Y que en esa doble vida había unos niveles de inmoralidad inimaginables. E insisto con esta palabra, inimaginables, es decir, que no nos imaginábamos. Si nosotros le preguntáramos a un católico promedio que se imagine cuáles son los pecados de una persona famosísima, digamos, de este sacerdote súper popular, dirían probablemente, bueno, yo creo que probablemente tenga problemas pues de vanidad, de soberbia, ¿no? De tanta gente que lo aplaude o lo reconoce, y probablemente tenga algunos problemas pues con el dinero, que no, porque le gusta ostentar, etc. Esos son pecados imaginables, pero se sorprende cuando descubren estos pecados que son inimaginables. Pero lo importante, hermanas y hermanos, es comprender algo que un arzobispo me insistía, y menciono aquí al arzobispo no porque quiera utilizar un argumento de autoridad, sino porque no quiero apropiarme, no quiero presentar como mía una reflexión hermosa y clara que no me pertenece, sino a este arzobispo. Y él me decía, el problema, Alejandro, es que los católicos nos hemos olvidado que la manera como nosotros vemos el pecado no es como la ve el mundo. Como decía el cardenal Francis George, que no es el arzobispo al que me estoy refiriendo, el cardenal Francis George, el arzobispo de Chicago en Estados Unidos, decía lo siguiente: el mundo permite todo, no quiere poner límites morales a nada, ¿no es cierto? Permite todo, pero perdona poco. Efectivamente, apenas descubre, ¡oh, escándalo! Crucifíquenlo, bótenlo, mátenlo. No. Y esa es la razón por la cual el 50% de las denuncias que se presentan y que terminan en los periódicos contra sacerdotes en Estados Unidos se demuestran falsas. Y la cifra no es mía. La cifra es de la Fiscalía de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, que ha escuchado e investigado estos problemas. El tema aquí es que justamente, como decía el cardenal George, mientras que el mundo permite todo y perdona poco, la Iglesia no permite todo, pone normas y principios morales, pero perdona todo por la gracia infinita del sacramento de la reconciliación, de la penitencia. Es importante aquí señalar, hermanas y hermanos, una cosa muy importante, y es que cuando nosotros estamos hablando del misterio del pecado, como decía este arzobispo, estamos hablando de un misterio. Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia, recordaba que el misterio del mal hunde sus raíces, decía, en una realidad que va más allá de lo humano, más allá de lo humano. Es decir, es una realidad sobrenatural, pero es una realidad mala, pero sobrenatural, misteriosa. En consecuencia, el hecho de que surjan pecados que son inimaginables para nosotros no significa que eso tiene que escandalizarnos.
nos produce dolor, debe producirnos dolor, tristeza natural por la caída y por el escándalo y por la gente que no comprende, por la gente que se escandaliza, que dice la iglesia es hipócrita. No, todo eso nos entristece, pero no debería escandalizarnos. Oh, ¿cómo es esto posible? Jamás lo hubiera. No, el pecado es misterioso. Y cuando comienzo a creer que ya he escuchado todo lo extraño y trágico, enredado y sucio del pecado, siempre me llega una historia, una consulta nueva con detalles que digo, caramba, realmente el pecado es un misterio porque va más allá de la imaginación. Por eso el pecado, en el fondo, cuando decimos que es un misterio, tenemos que aceptar que es inimaginable y que en consecuencia cuando digamos eso jamás me lo hubiera imaginado, bueno, pues ese es el pecado, justamente. Lo demás es error, todo lo que se puede explicar o imaginar es error, es defecto, pero no es pecado. El pecado es horroroso. Y claro, la mayoría de los pecados pueden ser cositas menores que se confiesan, ¿no? Pero el pecado en sí mismo es un misterio. Y lo que este sacerdote, lo que este arzobispo me decía es, Alejandro, si nosotros limitamos el misterio del pecado a nuestra imaginación, el problema es que el otro gran misterio en la vida de la Iglesia, que es el misterio de la gracia, también vamos a limitarla a la imaginación. Limitar el pecado a la imaginación. Y limitar la gracia a nuestra imaginación. Imagínense qué terrible sería eso. La gracia de Dios que es capaz de sobrepasar, que sobrepasa todo conocimiento, como dice San Pablo, que es capaz de actuar y transformar los corazones más empedernidos, limitarla a nuestra imaginación. No creo que eso pueda pasar, ¿no? Tampoco hay que pedir imposibles. No, la gracia es capaz de hacer cosas que a nuestra imaginación son imposibles. Y por eso es que el católico, una vez más, sí se entristece por la caída de esta persona concreta, por el escándalo de esta otra persona concreta. Se entristece, pero no se escandaliza. No pierde la esperanza. Porque el misterio del pecado es algo que ya está incluido dentro de la Iglesia. Y es algo que nos va a acompañar hasta el fin de la existencia, hasta la segunda venida del reino. Nosotros los católicos muchas veces estamos dispuestos a aceptar esto. Sí, lo sé, así es el pecado. Pero no estamos dispuestos a aceptar que va más allá de nuestra imaginación. Y hay que comprender que cuando decimos que es misterio, eso es exactamente lo que significa. Que el pecado, pero todavía más importante, la gracia, sobrepasan y siempre van a sobrepasar nuestra imaginación. Que tengas un buen día.